invitarles a abrir su Biblia, allí en el pasaje que hace un ratito atrás se leía. Hemos venido reflexionando por varias semanas en la carta a los tesalonicenses. Y hoy día compartiremos el pasaje que está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Y ya estamos cerrando, estamos finalizando esta serie de reflexiones en torno al mensaje de Pablo a la iglesia en Tesalónica. Ustedes han leído los versículos, los 11 versículos, pero para ayudar a quienes han venido integrando y todavía se están integrando al servicio de esta mañana, vamos a darle lectura, son solamente 11 versículos, así es que le invito a acompañarme en la lectura desde su Biblia o desde la pantalla que también va a proyectar el pasaje. Ahí está. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. La semana pasada, el pastor Javier nos compartió una prédica en la que nos hablaba y nos hacía pensar, meditar, recordar y profundizar en la venida del Señor, en aquella venida que tenía que ver con la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo, en la que vivos y muertos nos encontraremos con el Señor para estar siempre con Él. En esa oportunidad vimos que el apóstol Pablo le estaba dando ánimo, le estaba dando aliento a la iglesia, porque muchos ya habían muerto físicamente, habían partido de este mundo, y los que estaban vivos tenían la desesperanza, producto del desconocimiento, de que esos que habían muerto físicamente no tendrían parte con el retorno de Cristo y con la manifestación gloriosa del Señor. Pablo le dice: miren, todo lo contrario, cuando Él se manifieste, cuando Él regrese, cuando Él retorne, los muertos serán los primeros en unirse al Señor. Por lo tanto, este vínculo con Dios, este vínculo que Dios ha establecido con nosotros, sus hijos y sus hijas, a través de Jesucristo, ni la muerte ni la vida podrán separarnos, podrán impedir que este vínculo permanezca. Este vínculo con el Creador, con nuestro Padre hoy, a través de Jesús, es eterno. Vivos y muertos tendremos parte en la eternidad con aquel Cristo resucitado que regresará en gloria. Pablo va a continuar hablando acerca de la venida del Señor para enfatizar, para acomodar algunas enseñanzas que ellos necesitan entender con mayor precisión y que aparentemente Pablo también de alguna manera las mencionó, les dijo, algo los instruyó cuando estuvo con ellos esos meses en la incipiente iglesia en Tesalónica. Nosotros tenemos solamente una parte, que es la parte que corresponde a la carta. No tenemos toda la enseñanza, todo lo que Pablo les habrá enseñado, y suponemos pudo haberle enseñado mucho más. Tenemos una carta, y parte diciendo el versículo 1 al 4, dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Leo la Nueva Versión Internacional. No necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad,
vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto, de ninguna manera podrán escapar. Fíjese que el versículo 1, Pablo parte diciendo que respecto de la venida del Señor, su manifestación gloriosa, visible, su aparición en las nubes, como él describió y dijo que sería hacia finales de los evangelios y el comienzo también de los hechos, ¿se acuerdan? Asimismo como él se fue, descenderá. Y los cristianos han estado esperando en el tiempo de Pablo y por supuesto también en el nuestro, esa manifestación gloriosa. Pero acerca de los tiempos y fechas, qué interesante cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional, porque nos queda un poco más claro a qué se refiere con las ocasiones. Acerca de los tiempos y las fechas, ustedes no necesitan que se les escriba, porque saben que el día del Señor vendrá de un momento al otro. El momento de la venida del Señor, de esta manifestación gloriosa, que es una realidad, que será parte de la historia de la humanidad, tan real, tan cierta como que un día el Hijo de Dios se encarnó y nació en este mundo hace más de 2000 años, Jesucristo, nuestro Señor, tan cierto como eso, tan cierta como esa verdad histórica, es que un día el Señor aparecerá y regresará y por segunda vez, vendrá por segunda vez a este mundo. Pero acerca del tiempo, más precisamente acerca de las fechas, ustedes no necesitan que les escriba, porque esto es algo que vendrá de un momento al otro. Jesús lo dijo a sus discípulos, ni los ángeles del cielo conocen la fecha. Cuando los discípulos le insisten por última vez, antes de que Jesús ascienda al cielo, allá en los últimos momentos que estuvieron con Jesús, antes de que Él fuera glorificado y ascendiera, Señor, ¿cuándo será el tiempo en que tú restaurarás todas las cosas, restaurarás Israel? ¿Cuándo será el tiempo, Señor? ¿Cuándo es la fecha? Jesús les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, saber la fecha, que solamente el Padre conoce en su soberana autoridad y poder. Por eso Pablo les dice algo que la enseñanza del cristianismo ya había transmitido, que Jesús mismo había dicho, no es necesario, más todavía es imposible llegar a conocer el tiempo y la fecha. El tiempo de esa venida, la fecha de esa venida, para ellos era inminente. Y vivían bajo esta expectativa de que el retorno de Cristo se iba a generar de manera inminente, ya, muy pronto. Pablo llega a decir en su carta que los que hayamos quedado, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo se atreve a decir, pero nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados y ascenderemos y nos reuniremos con el Señor en el aire. Pablo cuando escribe eso, él tiene plena convicción, casi, de que él no va a morir. Es tan cierta, es tan latente su esperanza, es tan clara su mente respecto de que esto es inminente, él espera y anhela profundamente el retorno de Cristo, que él dice respecto de sí mismo, que él será uno de aquellos que va a ser transformado y va a ser arrebatado con el Señor en el aire. Así era para los primeros cristianos. Su estilo de vida, su forma de vivir la fe, su forma de vivir la misión, su forma de entregarse al otro, su forma de vivir en comunidad, no en un individualismo egoísta, no viviendo para sí mismo, su forma de entregarse en un amor hacia los demás incondicionalmente, estaba tremendamente determinado por tener esta comprensión respecto de la venida de Jesús de que era inminente. Es decir, yo tengo que vivir, tengo que agotar mis fuerzas, mis años, mi vida, mis energías, con el propósito de vivir para Dios, ocupándome en mi oficio, en mi trabajo, hoy día diríamos en nuestra profesión, en nuestras labores, en la crianza de los hijos, en todo lo que tenemos que hacer, pero ocupados de todo aquello con la comprensión de que la venida de Cristo es inminente. Eso transformaba su forma de vivir, porque entonces se entregaban a los demás,
se entregaban a la misión y buscaban y procuraban vivir en santidad de vida, como Dios a través de Jesucristo les había enseñado y les había exhortado. No necesitan saber los tiempos y las fechas. Lo que necesitan saber, tal cual como nosotros hoy en día, lo que necesitamos saber es que el regreso de Cristo es inminente. Podemos encontrarnos, queridos, con ese regreso, ese retorno de Jesús en un momento más. No lo sabemos. Y qué bien que no lo sepamos. Qué bien que no sepamos el tiempo y la fecha, porque el corazón debe estar anhelando, preparado, velando, vamos a ver un rato más, esperando ese momento inminente y anhelando de que sea ya, que sea pronto. Y aquí está lo primero que nosotros debemos rescatar, queridos. Lamentablemente, como han pasado 2000 años de historia del cristianismo, puede suceder, no lo afirmo con seguridad, usted debe examinar su corazón. Puede ser que como se ha extendido históricamente para nosotros más de 2000 años, el retorno de Cristo, puede que esto de que no importa la fecha, no importa el tiempo, sino que lo que importa es el sentido de inminencia, de que es inminente, este sentido de que es ahora ya y de que debo vivir para Él, se haya apagado, se haya eclipsado producto de la forma de vivir que hoy día tenemos, tan vertiginosa, ocupados de tantas cosas, ya no tan entregados a los demás, sino que más preocupados de recordar nuestros intereses, ya no tan preocupados de la misión, sino que preocupados de cumplir con nuestros sueños o nuestras metas, a veces no alineadas con la voluntad de Dios, viviendo nuestros propios planes, proyectos, que pudiendo vivirlos, pudieran estar alineados con la voluntad de Dios y con la misión de Cristo en este mundo. Pero, en definitiva, queridos, quiero dejarles esta primera pregunta planteada a ustedes. ¿Vivimos sin fecha, sin tiempo, que no es lo importante para Pablo? ¿Vivimos con un sentido de que esto es inminente? Y ese sentido de que el retorno de Cristo puede ser mañana, puede ser ahora, puede ser en unos minutos más, transforma mi forma de vivir, cambia mi perspectiva de la vida, cambia el orden de las cosas, cambian las prioridades, cambian los intereses, cambian las motivaciones, cambia mi forma de ver al prójimo, de amarlo, cambia mi forma de ver lo urgente y necesario que se hace comunicar el mensaje del Evangelio, vivir en santidad, ¿lo modifica? Queridos, en primer lugar, recuperemos esto. Jesús no dijo ni del tiempo ni la fecha. Y qué bien que no lo haya hecho. Porque el cristiano debe vivir con este sentido permanente de que el regreso de Jesucristo es inminente, viene por nosotros. Anhelar como Pablo, ver ese día, no morir, sino que ser transformados y arrebatados. Jesús dijo que no le correspondía a sus seguidores saber los tiempos, saber las fechas, que el Padre solamente en su poder, en su autoridad, conoce y tiene establecido. Lamentablemente, muchos nos hemos vuelto en algún tiempo como cristianismo evangélico expertos en los últimos tiempos. Y hemos ideado ciertos sistemas para explicar los últimos tiempos. Tenemos algunas doctrinas que enseñan que esta manifestación de Cristo va a ser antes de un periodo de tribulación, otros en medio de un periodo de tribulación, otros al final del periodo de tribulación. Y el hecho de que ya haya diferentes formas de entender da claridad de que no se conoce el tiempo ni la fecha. Nadie podría decir tengo la razón absoluta. Cada uno construye su forma de entender a través de pasajes bíblicos acá, recortando este de acá, uniéndolo con el de acá, cosa que, fíjese bien, nunca estuvo en la mente de Pablo. Pablo nunca construyó un sistema de este tipo. Pablo enseña todo eso que hoy día se construye y se arma para elaborar distintos tiempos o momentos históricos en los que ocurriría la aparición de Cristo, pero es el mismo Pablo a quien se toma para explicar qué es antes,
durante o después de un periodo de tribulación. Algunos han ido un poco más allá. Algunos han dicho que es posible predecir casi con precisión la época. No sé si ustedes se acuerdan, yo cuando era niño estaba en la iglesia y siendo niño, habiendo conocido a Cristo, tenía mucho susto cuando se hablaba acerca de esto. Mucho susto porque se hablaba de cosas casi como una película de terror. Y no sé si usted se acuerda, pero en los años 90 estuvo de moda la teoría de que el tiempo eran los 90 por la Comunidad Económica Europea, el euro y el establecimiento de este sistema político y económico que unificaba de alguna manera lo que había sido el antiguo imperio romano. Y se sacaban pasajes de Pablo, Tesalonicenses, se tomaban pasajes del Apocalipsis y se buscaba construir esta idea e interpretar el tiempo de aquel entonces como el tiempo de la aparición del anticristo, la venida de Jesucristo y el periodo de tribulación y todo eso que podemos estudiar en la teología que tenemos nosotros como tradición evangélica. Luego algunos hace poco tiempo atrás se adelantaron en decir, dieron algunos pasos más adelante e identificaron al rey de España con un personaje apocalíptico descrito en las Escrituras. En tiempos recientes, hace unos 2 años atrás, algunos se han atrevido a predicar el momento exacto, el año exacto acerca de la venida de Jesús. Pablo dice con claridad, no les toca saber, no necesitan que les escriba, porque Jesús dijo que no les tocaba a ustedes saber los tiempos ni las fechas. Es imposible. Queridos, cada vez que construimos un sistema de este tipo, lo que no puede pasar, una reflexión de este tipo, lo que no puede pasar es que esto genere miedo en el corazón del creyente. No puede ocurrir que eso genere inseguridades en el corazón del creyente. Lo que no puede ocurrir es que esto haga tambalear mi fe y tener ese temor de lo que va a ocurrir. En segundo lugar, lo que no puede ocurrir es que pensemos con seguridad y con claridad de que tal o cual situación, tal o cual estructuración de pensamiento, de doctrina, es la verdadera, la real, y es la que nos está diciendo acerca de la venida de Jesús, mostrándonos el tiempo y la fecha. Pablo dice, no les corresponde, no debo escribirles acerca de los tiempos y las fechas. Jesús agrega que tienen que ver solamente con el poder, la autoridad y las competencias del Padre. Pero fíjense lo segundo que dice en el pasaje. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Le ha dicho a los cristianos, no les corresponde saber los tiempos y las fechas. No tengo para qué escribir acerca de eso. El retorno de Cristo es inminente y el corazón de ustedes debe estar preparado siempre y viviendo el presente de tal manera que sean testimonio, luz, comprometidos con este mundo para anunciar el mensaje del Evangelio. Y luego habla acerca de estos que están esperando y están diciendo paz y seguridad. Sobre eso también se dice en el versículo 3, ellos recibirán destrucción de improviso. En los versículos más adelante se va a hablar de que estos son los que están en oscuridad y se agrega que estos son los que duermen. Estos son los que recibirán en el día del Señor destrucción, dice el pasaje, castigo. Y es que el día del Señor en el Antiguo Testamento siempre tuvo 2 caras. No sé si se acuerda cuando estudiamos al profeta Amós. Amós hablaba del día del Señor. Y Amós hablaba de que el pueblo de Israel, muchos de aquellos ricos y poderosos que tenían un traje de piedad, ofrecían sacrificios, pero que su conducta era injusta, atropellaban los derechos de los demás, abusaban, despojaban a los más pobres de lo que no tenían, de lo poco que tenían, aquellos que actuaban injustamente y presentaban en el templo sus ofrendas y sacrificios. Ellos decían paz y seguridad. Ellos pensaban todo está bien con Dios. Sobre ellos Amós dijo vendrá destrucción repentina. Pensando que estaban a cuentas con Dios, mientras Dios les exigía que vivieran justicia,
hacia los demás, ellos vivían injusticia. Ellos esperaban ser salvados de ese día, pero Amós les dice que todo lo contrario, ellos recibirán castigo. Precisamente los profetas hablan en estos términos. Hay muchos profetas en el Antiguo Testamento anunciando el tiempo del día del Señor como un tiempo en el que hay para algunos salvación, pero para otros hay destrucción. Pablo retoma exactamente la misma idea y habla acerca de aquel tiempo en el que se dice paz y seguridad. Paz y seguridad era algo que se anunciaba en el Antiguo Testamento por parte de falsos profetas. Los falsos profetas le daban al pueblo una falsa seguridad de que todo estaba bien con Dios, cumpliendo con el requisito del sacrificio, de la ofrenda, del templo y de todo lo que tenían que hacer con esta liturgia que habían establecido, todo estaba bien. Pero debajo de eso había injusticia, corrupción, pecado, abuso en contra del prójimo. Esto que Pablo retoma del Antiguo Testamento, esta idea de paz y seguridad que habla el pasaje, es una falsa paz y es una falsa seguridad de un falso mensaje que niega a Cristo, que niega la verdadera vida que Dios nos ha regalado a través de Él. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos destrucción, como le lleguen a la mujer los dolores de parto, a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Luego Pablo en el capítulo 3 habla de estos que recibirán destrucción repentina, como aquellos que duermen. ¿Quiénes son estos que recibirán destrucción repentina? ¿Quiénes son estos a quien Pablo dedica un espacio, una sección dentro del pasaje para hablar acerca de ellos? ¿Quiénes son estos que duermen? ¿Quiénes son estos que recibirán destrucción repentina? ¿Quiénes son aquellos? El pasaje dice que son un grupo, hay gente que no estará velando. Son los que viven en oscuridad. Son los que dice el versículo 7, se emborrachan. Son aquellos que dicen paz y seguridad, todo está bien, no pasa nada, todo tranquilo con Dios. Pero tienen depositada su esperanza no en Cristo, sino en otra cosa. Hay un grupo que no está velando, no están despiertos a esta realidad. Pablo dice, no es necesario que ustedes les diga, ustedes saben que el día de Cristo es cierto, un día aparecerá en las nubes, volverá por ustedes, volverá por nosotros, lo saben, y les ha exhortado a vivir de acuerdo a esa esperanza. Pero hay otros que desconocen, que no saben, por lo tanto no velan. O tal vez conociendo que eso es una realidad, no viven en santidad, como decía la predicación del pastor Ricardo hace algunas semanas atrás. No viven aguardando la esperanza que Cristo trae, y tal vez tengan su esperanza en las cosas pasajeras y terrenales. Viven desconociendo la venida del Señor, viven como si ese día nunca ocurrirá. Aquellos que viven durmiendo o no velando, aquellos que están en la oscuridad, aquellos que dice el pasaje sobre quienes vendrá destrucción repentina, son aquellos que no han puesto su esperanza en Jesucristo, desconocen la venida de Jesús, o la niegan, la rechazan, no la aceptan. Por tanto, construyen su vida en esta vida, ordenan su vida en este mundo, en cualquier otra cosa que no sea Jesús y el mensaje del Evangelio. Estos que serán destruidos, estos que duermen, que no velan, estos que dice el pasaje también, se emborrachan, son aquellos que no han puesto su esperanza en el verdadero Señor ni en su manifestación gloriosa. Viven la vida dándole la espalda a esa realidad que un día tendrá lugar en este mundo, en la historia humana. No tienen la esperanza puesta en aquel que es verdaderamente, encarna las esperanzas de justicia y paz
que la humanidad tanto anhela y tanto espera. Fíjese que estos hablan de justicia y paz. Si pudiésemos hacer una reflexión y traerla a lo que estamos viviendo hoy día también como sociedad, como país. Todas las sociedades han tenido determinadas ideologías, ciertas formas de pensamiento en relación a lo económico, a la política, a lo social, que buscan construir la sociedad. Cada una de ellas responde a distintas utopías de lo que el mundo debería ser, del ideal, de eso que está en el horizonte y que el ser humano espera alcanzar y tener, como bien personal o como bien comunitario, como sociedad, ese ideal al cual aspira la sociedad. Nosotros hoy día, como sociedad, como Chile, estamos envueltos en una crisis que aparentemente está letargada, un movimiento que aparentemente ha bajado las revoluciones, pero probablemente sea por un tiempo, porque las injusticias siguen estando presentes. Estos temas que tienen que ver con lo social siguen estando allí, sin ser resueltos todavía. Podría ser que aparezcan ciertos discursos, que aparezcan ciertos protagonistas en los próximos meses, trayendo la solución a todas estas demandas de justicia, trayendo la solución a través de algún sistema político, económico o de renovadas formas de mirar la sociedad para traer paz y traer la justicia que hoy día tanto se demanda y se requiere, porque es así. Nosotros tenemos que saber que cualquier sistema político o económico que busque establecer paz y justicia en este mundo siempre será imperfecto. La historia lo demuestra. No hay ningún sistema en la historia de la humanidad que haya traído plena justicia, dignidad al ser humano, paz y seguridad. Nosotros no podemos colocar nuestras esperanzas en ningún sistema político, económico, humano, porque ningún sistema actual pone sus esperanzas ni reconoce al Cristo que es el Señor. El único que establecerá, según los profetas del Antiguo Testamento, y es la esperanza a la que Pablo los llama, el único que establecerá paz, justicia y seguridad es Cristo cuando regrese a este mundo. Por lo tanto, aunque, como hemos visto en las predicaciones anteriores, debemos estar plenamente convencidos de nuestro rol protagónico en la sociedad, por promover la justicia, denunciar la injusticia, hacer todo lo que el Señor nos demanda por vivir en amor hacia los demás, promover la igualdad, la justicia hacia los demás, la dignidad del ser humano en nuestro mundo. No podemos desentendernos de ello. Estamos comprometidos con eso, eso es parte de la misión de Dios. Tenemos que entender que nunca alcanzaremos esa justicia, paz y seguridad plena en este mundo. Aunque el reino de Dios está avanzando y se está moviendo, será pleno, completo y perfecto solo y únicamente con esta manifestación gloriosa del Hijo de Dios descendiendo en las nubes en su retorno glorioso, su manifestación gloriosa. Y aunque vivimos en este mundo denunciando la injusticia, aunque debemos vivir en este mundo promoviendo la justicia, viviendo nosotros justamente, amando al prójimo, promoviendo la dignidad del ser humano, de manera personal y como sociedad, siempre nuestra esperanza debe estar puesta en aquel que es capaz de establecerla de manera perfecta y completa. ¿Sabe lo que pasa con este grupo? Ellos dicen paz y seguridad. Esto es posible. ¿Descansarían en algún sistema humano? ¿En la fuerza de algún poder político como el emperador? Tal vez. Lo cierto es que estos que serán destruidos según el pasaje, estos que son los que duermen, desconocen, estos que no velan, estos que dicen se emborrachan, es decir, viven una vida disoluta, inmoral, no les interesa vivir la santidad de Dios. Estos dicen justicia y paz. Estos tienen puesta su esperanza en el presente,
en lo que el ser humano es capaz de hacer, y no en Jesucristo ni en su retorno por nosotros, en su venida a este mundo. Es claro que estos no conocen al Señor. Es claro que estos no conocen al Salvador. Por eso, queridos, el llamado para nosotros es a vivir plenamente conscientes, primero, de que no es posible conocer el tiempo y la fecha. Jesús dijo que eso solamente el Padre lo conoce. Eso debe provocar en nosotros un sentimiento, una impresión, una idea, un sentido de que la venida de Jesucristo es inminente. Eso debe provocar en nosotros este deseo de vivir constantemente para Él, no enajenándonos del mundo, sino que todo lo contrario, comprometiéndonos como Cristo lo hizo con las necesidades de este mundo, de justicia, de dignidad, el trato de amor hacia los demás, amando incluso al enemigo, pero manteniendo la esperanza viva en el horizonte, en ese día inminente del retorno de Jesús. El pasaje continúa diciendo en el versículo 4, ustedes en cambio, es decir, ustedes no son como aquellos que duermen, ustedes no son como aquellos que han depositado toda su esperanza de paz y seguridad en un sistema humano, en una ideología, en algún liderazgo político o económico. Ustedes no son como esos. Ustedes no son como los que se emborrachan y viven como que si no existiera un llamado a vivir a la santidad en disolución. Ustedes no son como ellos. Ustedes no viven desconociendo esta verdad de que Cristo retornará. En cambio ustedes, hermanos, versículo 4, por favor, no están en oscuridad para que el día los sorprenda como un ladrón. Aunque el día es inesperado, el cristiano no se sorprende, porque está esperando que eso ocurra. Tiene esta sensación de que es inminente y puede ocurrir en un minuto más. Lo toma por sorpresa, de alguna manera, pero no está él completamente en desconocimiento de eso, porque está aguardando precisamente ese día. Ustedes conocen que eso va a ocurrir en el fondo. Por lo tanto, queridos, si conocemos que ese día vendrá, que ese día de la manifestación gloriosa de Jesús será real en la historia humana, dice el versículo 5, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos ni de la noche ni de la oscuridad. Y aquí hace otra vez el contraste entre los que conocen acerca de la venida de Jesús y los que no la conocen o la niegan. Los que tienen una esperanza puesta en la manifestación gloriosa de Jesús y los que dicen paz y seguridad en este mundo por fuerza humana. Entre los que viven en la oscuridad desconociendo y los que viven en la luz del día conociendo que ese día vendrá. Los que son hijos de luz, los que saben que ese día está por venir, y los hijos de la noche. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Es decir, queridos, si Pablo en el versículo 6 da la exhortación de que no debemos dormirnos y mantenernos alerta y en nuestro sano juicio, es porque está la posibilidad de que siendo hijos perdamos de vista el horizonte de la venida de Jesús, dejemos de anhelarla, dejemos de esperarla y por lo tanto comencemos a construir una vida en el presente, ya no con la mirada del retorno de Jesús, sino en mi presente inmediato. Es posible de que comencemos, siendo hijos que deben estar velando, a dormirnos como los demás. Y aquí va la segunda pregunta para nosotros. ¿Estamos velando? ¿O estamos, como dice Pablo, cayendo en un sopor que lleva a un sueño de la indiferencia respecto de la venida de Jesús? Queridos, para Pablo y los apóstoles es tan importante el retorno de Cristo, no solo por el hecho de que recibiremos la completa salvación, estaremos en gloria con Él, sino porque cuando el cristiano tiene en perspectiva ese día y vive su vida en este mundo, sean 60, 80, 90 años, 100 años, cuando vive la vida bajo esa mirada, con esa perspectiva,
con eso en el horizonte, su presente es transformado. Los que no conocen, los que niegan esa venida, esa manifestación gloriosa de Jesús, viven en disolución, no les interesa la santidad, viven desconectados de la misión de Dios, no les interesa que otros conozcan la salvación, tienen sus esperanzas puestas en sí mismos o en el sistema, no en Dios. Si nosotros, queridos, perdemos de vista el horizonte, la venida inminente de Jesús por nosotros, lo más posible es que poco a poco vayamos cayendo en un sopor que nos lleve a dormirnos. Y la forma de vivir el presente, el seguimiento de Jesús, no sea lo que hemos sido llamados a vivir. Y poco a poco nos envolvamos en el sueño de lo que este mundo nos presenta, nos envolvamos en los sueños fantasiosos de lo que esta realidad presente nos ofrece, de metas, de cuestiones que son pasajeras, que pueden ser muy válidas, pero sin la perspectiva de lo real, de lo verdadero y de lo cierto, que es la manifestación gloriosa de Jesús. Eso es lo único verdadero. Lo único cierto en la historia humana es eso. Ni en nuestras vidas. ¿Sabe que a veces nosotros decimos, lo único seguro es la muerte? Mentira. Porque si Cristo viene hoy día, no vamos a experimentar la muerte. Lo único seguro en la historia humana hacia adelante es el retorno de Cristo. Esto modifica la forma de vivir. Si yo caigo en este sopor, en este dormir, viviré para mí mismo, para mí mismo. Dejaré de amar al prójimo. Dejaré de interesarme por vivir en santidad, queridos, queridas, padres, jóvenes. Vivir en santidad. Porque es lo que agrada a Dios, decía el capítulo 4. Si caemos en este sopor y caemos en esto de dormir como los demás, según el versículo 6, dejaremos de estar preocupados de ser parte de la misión de Jesús, de llevar el Evangelio con nuestras palabras y con nuestras acciones a un mundo que aún no le conoce. Si caemos en el sopor, si dormimos como los demás, como dice el pasaje, dejaremos de interesarnos por la necesidad de una sociedad que sufre por injusticias. Nos desconectaremos del mundo que duele, que sufre, que se duele, producto del pecado. Queridos, es tan importante recuperar en nuestra vida el estar velando, plenamente conscientes de la venida de Jesús, porque eso modifica nuestra forma de vivir el presente. No debemos, pues, dice el versículo 6, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en su sano juicio. ¿Qué sería velar? Según lo que hemos visto en las predicaciones desde aquí hasta el día de hoy, conocer, vivir con la certeza del retorno de Cristo y que es algo que no tiene fecha ni tiempo, es inminente. No vivir ignorando su venida. No vivir obviando esa verdad que Jesucristo anunció, predijo y que se cumplirá. No vivir desesperanzados, queridos. No vivir desesperanzados porque un sistema cae y se derrumba, porque nuestra esperanza va más allá de lo que vemos en este mundo. Es en Cristo, el Hijo de Dios, que finalmente establecerá su reino de justicia, de paz, de seguridad verdadera. Velar significa no vivir en disolución, como aquellos que se emborrachan y que viven de noche. Es decir, lo que decía el capítulo 4, procurar vivir en santidad para agradar a Dios. Dejar que la obra de santidad sea perfeccionada en nuestras vidas para agradar a Dios, como testimonios a los demás. Velar significa que vivimos este reino de justicia ahora con nuestras acciones hacia los demás. Que vivimos este amor del que Pablo ha hablado en los primeros capítulos de la carta a los tesalonicenses hacia los demás, incluso hacia los enemigos. Y por último, velar va a incluir la idea de tener la seguridad de la salvación dada por Jesús. Y con esto finalizamos, queridos. Versículos 9 al 11. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo,
sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Versículo 11, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. No puede ser temor lo que produzca ese día en los creyentes, queridos, sino esperanza. Todo lo contrario, esperanza, ánimo, más fe, más amor hacia los demás. Porque dice el pasaje que debemos estar seguros. Si conocemos a Cristo, hemos entregado nuestra vida a Él, ese día para nosotros será el día de nuestra salvación definitiva. Se va a consumar y vamos a recibir todo lo que Cristo alcanzó por nosotros en la cruz, y de lo cual tenemos solamente hoy día un adelanto por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero aún no tenemos en plenitud hasta que seamos glorificados y estemos junto a Él. Pues no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de Jesús, por medio de Él, que es nuestro Señor, y que murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Los únicos, queridos, que pueden tener conocimiento pleno y una esperanza ciertísima en esta venida de Jesús, los únicos que producto de esa mirada, de esa esperanza en el retorno de Cristo, pueden vivir una vida distinta en este mundo, de santidad, de justicia hacia los demás, de estar velando, de estar siendo parte de la misión, son aquellos que han reconocido lo que dice el versículo 6, aquellos que han reconocido que Jesús murió para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Queridos, lo que mantiene firme nuestra mirada en la esperanza de Jesús y en ese día que anhelamos, lo que quita el temor de ese día, lo que nos trae esperanza, gozo y felicidad y el anhelo de que ese día venga pronto, es que hemos entregado nuestra vida a Jesús hoy día. Por eso dice al final, anímense y edifíquense. Si algo hablamos del retorno de Cristo como cristianos, debe ser para animarnos, para fortalecernos, para llenarnos de gozo, de esperanza, del ánimo de que Él va a volver pronto por nosotros, porque ese es el día en que la salvación completa y perfecta, que ya fue otorgada a través de Cristo, se va a manifestar con la glorificación y estando en la presencia de Él. Queridos, no debemos tener miedo a ese día. Querida iglesia, hermanos, hermanas, no debemos tener temor de ese día, sino todo lo contrario, gozo, felicidad, esperanza, ánimo, y debemos animarnos y edificarnos mutuamente cuando hablamos de ese día. Porque ese día para nosotros, para quienes han recibido a Jesucristo como Señor, como aquel que murió por nuestros pecados, como dice el versículo 10, es un día de salvación. Es el día en el que se va a consumar y vamos a recibir la plenitud de la bendición alcanzada por Jesucristo en la cruz. La salvación Él ya se la ha otorgado. Usted es un hijo y una hija, se ha entregado su vida a Cristo. Pero el día en que Él se manifieste, nuestro cuerpo será transformado, estaremos en la presencia de Él y ya no habrá más sufrimiento, no habrá más ninguna de las consecuencias del pecado. La obra para nosotros estará completa y habremos recibido toda la bendición alcanzada por Cristo en la cruz para nosotros. Vamos a orar, vamos a tener un momento de oración, queridos hermanos, hermanas, vamos a tener un momento de conversar con nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Lo primero que entendemos en el pasaje es que no importa el tiempo ni la fecha, como tantas veces nos gustaría conocer. Tu mismo Hijo dijo, Señor, que solamente tú conoces el día y la hora. Señor, que no nos enfrasquemos en cosas que pueden ser muy interesantes al profundizar tu palabra. Pueden ser muy provechosas si las miramos desde la perspectiva correcta, pero que en ningún caso pueden dividirnos. Cuando pensamos y reflexionamos acerca de este día, acerca de si será antes de una tribulación, durante o después, y todos esos detalles, Señor, con los que buscamos
interpretar y profundizar en tu palabra. Señor, ya el hecho de que hayan distintas posiciones respecto de eso es una señal de que no hay plena certeza y claridad, porque tú ya lo dijiste. No lo sabemos, Señor, y no nos corresponde a nosotros saberlo. Pero que pensar y reflexionar de esas maneras, Señor, nunca nos quite la mirada de lo esencial y que tiene que ver con esperar con un anhelo profundo, con una convicción clara, Señor, de que ese día vendrá y que mientras aguardamos ese día, el día de la manifestación gloriosa de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, nuestra forma de vivir en el presente debe cambiar, porque no somos de la noche, no somos como aquellos que no conocen, no somos como aquellos que tienen depositada su esperanza en el tiempo presente, no somos como aquellos que viven en disolución. Señor, dice el pasaje, somos hijos de luz. Conociendo la verdad del retorno de Cristo, Señor, sigamos siendo impulsados a vivir en santidad, a vivir con gozo, a vivir con alegría, a vivir con esperanza, Señor, puesta en lo que tú harás con tu manifestación plena, gloriosa, Señor, cuando regreses. Señor, que tengamos la plena seguridad de que si hemos entregado nuestra vida a ti como Señor y Salvador, ese día para nosotros no es un día de castigo. Ese día es un día de salvación. Ese día, como lo vimos la semana pasada, es un día de reencontrarnos con aquellos que ya partieron. Ese día, como dice el apóstol Juan, es un día en que te veremos a ti. Te conoceremos, Señor. Estaremos en tu presencia. Ese día, como lo dice Apocalipsis, es el día, Señor, en que tú enjugarás toda lágrima. Ya no habrá sufrimiento ni dolor. Señor, la vida abundante, plena, eterna, será una realidad completa para nosotros, Señor, en tu presencia. Señor, pero si ha ocurrido el caso, está ocurriendo el caso de lo que dice el versículo 6. Algunos están cayendo en un sopor. Algunos están tal vez viviendo como los que duermen. Señor, despiértanos. Despiértanos, Señor. Y aviva en nuestro corazón la esperanza del retorno de Jesucristo. Que con nuestra mirada nuevamente puesta en ese día, glorioso, anhelado, esperado, Señor, nuestra forma de vivir el presente cambie. No para desentendernos de la realidad presente, sino para ser parte de ella. Señor, a través de la misión, viviendo en justicia, viviendo en amor, viviendo en santidad, viviendo en gozo, viviendo en esperanza, para que el mundo conozca que en ti y solo en ti hay esperanza de justicia y de paz, como el mundo tanto necesita, tanto anhela, tanto ha buscado, pero que no encuentra, Señor, porque solamente en ti y en Jesús está aquello, Señor. Que anunciemos, vivamos y llevemos esta esperanza a un mundo que tan desesperadamente lo está buscando, pero que no lo encuentra sin ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.